quiero decir con esto? A ver, ¿qué quiero decir con que todo tiene su no. Pero quisiéramos, a ver, ¿qué quiero decir yo con decir que todo tiene su filosofía? Que todo tiene su razón de ser, a eso se refiere la filosofía. Porque filosofía no es solo filosofía del derecho, esa es una de las ramas de la filosofía práctica, pero la filosofía en general está en todo. ¿Qué es lo que más da filosofía? ¿Cuáles? ¿Preguntas o respuestas? ¿Pero por qué? Porque se quiere llegar a una verdad en la medida de lo posible, ¿no? No es que se tengan las verdades ya finales, porque la verdad nunca la vamos a encontrar finalmente. La vamos a encontrar para un momento determinado y para un caso determinado. Entonces, existe la filosofía en el derecho internacional. Pues ahí pueden ustedes leer ahí. Porque esto atañe también a los movimientos históricos. La sociedad siempre ha sido muy dinámica. Los individuos siempre han sido los propulsores de todos los cambios de una sociedad, por supuesto. Se han ido estableciendo categorías, instituciones, leyes y también antileyes, ¿verdad? Como pasa ahora, anticomportamientos, conductas que se dan por seguro y que no lo son. Entonces, también los movimientos históricos de las sociedades suponen una filosofía. Y esta permite entender cuál es la razón de ser de los movimientos sociales. Y pues los movimientos sociales han sido muchísimos, no solo los que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Ustedes se ponen a pensar en los orígenes de la sociedad humana, que es la que dio el derecho, porque el derecho corresponde a la sociedad humana. Realmente sin personas, sin individuos, no existiría el derecho. Es propio de la razón y de los exámenes. Entonces, al principio existían estados salvajes, que era lo que se denominaba como la comunidad primitiva. Y en uno había una comunidad primitiva y en otros habían pequeñas ciudades. Grecia es la que tenía, tal vez no la comunidad primitiva, pero sí las pequeñas ciudades que integraban una comunidad de pueblos, se integraban con una comunidad de pueblos. Entonces, eso hizo que se fuera necesitando, porque al principio todo era ojo por ojo, por diente. Entonces, se necesitó organización. Pues era diferente en cada lugar. No podemos hablar de que la organización fue igual, digamos, en América Latina, que en China, que en Europa. Podría ser parecida, pero no igual. Y de esa cuenta es de que como en todas esas comunidades, dado el desarrollo, el avance de la tecnología, el avance de los ordenamientos jurídicos, de la ciencia, de todo, entonces llegaron a un momento de desarrollo en que todos pensaron en comunicarse, especialmente aquellas personas que viajaban mucho, ¿verdad? Como les tocaba el año que pasado, como Marco Polo, que por medio del comercio unían a muchos pueblos y muchas sociedades. Ellos viajaban y no sabían cómo los iban a viajar, si les iban a respetar sus derechos, ¿no? Y por eso también surge el derecho internacional privado, que es una rama del derecho muy importante y que atañe pues a leyes que protegen al individuo en lo particular. Que si nosotros vamos a Estados Unidos y somos solteros o casados, entonces el problema es que digamos la ventaja es que nos
Esta no se dañe. Y después, vaya la fila. Bueno, pero nosotros podemos. Entonces, hubo necesidad de comunicarse. Los alemanes, porque eran los germanos desde un inicio, ¿verdad? Tuvieron que comunicarse con los romanos, no solo por la guerra, porque Roma quería dominar a todos los países, sino que también por la paz, por el comercio, por otras cosas. Entonces ahí se fueron creando las distintas disciplinas del derecho, ¿verdad? Tenemos el derecho internacional privado, como les decía, que es muy importante. Si yo voy a Estados Unidos, pues tengo que poner un pasaporte que me identifique, que diga quién soy, si soy casada, si soy soltera, cuándo nací. Y ese es mi documento de identidad y de internacional. Esto se consigue a través de ¿qué? De leyes y convenciones. Ustedes saben que en eso participa mucho la Organización del Trabajo Mexicano, en la actualización de todas las convenciones para proteger, por ejemplo, el derecho del autor, proteger a la mujer, proteger a los ancianos, proteger las ciudades, los monumentos, etc. No, es que tal vez el control porque los tiene hacia abajo, ¿será? es por eso. Ah, pues vamos a ver. Tal vez sí tiene razón. Sí. Antes había una cañonera ahí en el 308 y era una maravilla, la cañonera, pero era no fallaba. Vamos a ver si tiene razón. Bueno, sigamos, porque si no, alguien ahora sí. Las enseñamos, por favor. No, porque no nos sirve para. ¿Se encendiste ahí? ¿La encendiste? Está bien, porque no estamos Bueno, entonces les decía que la fuerza del derecho internacional pues, se deriva de dónde? Se deriva del derecho natural. Cuando ustedes hablan de tratados y convenios internacionales, estamos viendo solo derecho natural. Ahí el tan mencionado derecho natural que hablamos de filosofía del derecho se encuentra precisamente en los convenios y tratados internacionales. ¿Por qué? Porque están plagados o tienen una base que los sustenta y que son los derechos humanos. ¿Para qué sirve el derecho internacional? Para la convivencia de los países. ¿Cuál es el fin teleológico? El fin teleológico del derecho internacional, jóvenes. ¿Cuál es el fin teleológico? ¿Qué es fin teleológico? A ver si me recuerdan. Hagan un poquito de esfuerzo. Sí. ¿Qué es fin teleológico? Lo vimos cuando hablamos de la hermenéutica jurídica. ¿Cuál es la finalidad, no? ¿Cómo? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad última, ¿verdad? El fin último de algo. Sí, entonces el fin teleológico, o sea, no el fin inmediato, sino el fin que está más allá. En el derecho internacional, sí, cabal, compañero, es la paz y la seguridad internacional. Para eso es que se crea el derecho internacional.
Y esa pues es en parte su filosofía, o sea, la razón de su existencia, ¿verdad? Cuidar de que haya paz y seguridad internacional. Y eso coincide con la creación de la ONU, también de la Organización de Naciones Unidas. Y entonces, como les decía, los movimientos históricos de las sociedades siempre suponen una filosofía que permite entender cuál es la razón de ser de esos movimientos sociales. La fuerza del derecho internacional, no se olviden, deriva del derecho natural, esa es la fuerza del derecho internacional, o al menos el consentimiento universal de toda o la mayor parte de la humanidad. Toda la humanidad está de acuerdo, aunque no se diga expresamente, en que haya paz. Nosotros no quisiéramos que existiera la guerra de Ucrania con Rusia, ¿o sí? Quisiéramos que existiera la paz también entre Israel y Hamas, que no se dieran esos enfrentamientos, esas masacres, esos delitos de lesa humanidad. No quisiéramos, porque como seres humanos somos sensibles. Y la vida y el desarrollo de nuestras sociedades, de nosotros mismos, nos ha enseñado que tenemos que defender la paz. Hay algunos que no, ¿verdad? Que siguen haciendo la guerra, ¿verdad? Pero estos deberían estar en las jaulas, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional es auténtico. Es un derecho auténtico o un auténtico derecho. Y no un simple sistema de promesas entre estados iguales y coordinados. En el derecho internacional, pues, hay certeza de las cosas, ¿verdad? Entonces, la filosofía del derecho internacional es el conocimiento de las primeras causas o últimos principios de las relaciones esenciales de convivencia en la sociedad mundial. Que todo esto debe estar provisto de jurisdicción obligatoria y de sanciones para asegurar su efectividad. Estas frases son del autor Agustín Fernández. Se las repito. La filosofía del derecho internacional es el conocimiento de las primeras causas o últimos principios de las relaciones esenciales de convivencia en la sociedad mundial. Las relaciones esenciales de convivencia en la sociedad mundial, que debe estar provisto también de jurisdicción obligatoria. Si bien, jóvenes, es cierto que hay mecanismos para resolver los conflictos internacionales de manera pacífica, que los vamos a ver aquí, que son los medios pacíficos o diplomáticos para resolver conflictos. Pero en caso de que no se llegue a una solución, a una conciliación o a una negociación, por ejemplo, entonces tenemos que acudir a los medios jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? A los medios judiciales. ¿Dónde se quedaron? Es que no ponen atención, están pensando en otras cosas, por eso no captan el resto de la idea. Entonces, la filosofía del derecho internacional es el conocimiento de las primeras causas o últimos principios de las relaciones esenciales de convivencia en la sociedad mundial, que debe estar provisto de jurisdicción obligatoria y de sanciones para asegurar su efectividad. Eso lo dice Agustín Fernández. Debe estar provisto de jurisdicción obligatoria y de sanciones para asegurar su efectividad. Pues sí, ¿verdad? El derecho per se sin sanciones, no, el derecho en sí. Entonces, las normas son el objeto de la filosofía
Cuando nosotros hablamos de derecho internacional, nos referimos a las normas, porque ahí encontramos la filosofía, el objeto de la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico se queda en lo inmediato, ¿verdad? Mientras que el conocimiento filosófico se va al fin último del derecho. Quiere decir su fin teleológico, ¿verdad? Que es buscar la paz y la seguridad internacional. Igual en la ONU, se busca la paz y la seguridad internacional. Ese es el fin teleológico de la ONU. Y se habla de la ONU porque es la entidad universal, ¿verdad? No es solo continental, es universal, para la paz. La ONU es a veces como un apagafuegos. Surge aquí lo de Palestina y empiezan a tratar lo de Palestina. Surge lo de Ucrania, también están ahí. Surge lo de Uganda, lo de Nicaragua, lo de Venezuela, y ahí está la ONU, ¿verdad? Que es la, digamos, no puede garantizar la paz y la seguridad internacionales, y ese fue el fracaso de la Sociedad de Naciones o de la Liga de Naciones. No lo puede garantizar, porque para garantizarlo tendría que tener un ejército, ¿verdad? ¿Y quién está alebrestándose aquí? Tal país, ahí va el ejército a pagar. Y eso no lo puede hacer la ONU. Entonces, se eliminó en cierta época, se eliminaron esas normas. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos las clases a distancia. Vamos a tener oportunidad de ver esas conferencias. Entonces tenemos el derecho de gentes, porque el derecho internacional, o jus gentium, también se llama así, derecho internacional, o sea, el jus gentium, o el derecho de gentes, son las costumbres internacionales de las relaciones internacionales que constituyen una amalgama de costumbres practicadas por numerosos pueblos que constituían el imperio, o sea, el imperio romano. Cuando el imperio romano se crea, entonces también hace una división entre el derecho para su gente, los que están dentro de sus murallas de las ciudades, y el derecho que está fuera de esa ciudad. Entonces, el derecho civil, o sea, el derecho de los civitas, que, como decía, protegía, que regulaba las relaciones entre los ciudadanos romanos. Pero el jus gentium es el que va a regular el derecho internacional, o sea, el derecho de todos aquellos migrantes o visitantes que llegaban a Roma. Y es desde ahí donde nace precisamente el derecho internacional, que después también se divide en derecho internacional privado para respetar las condiciones de los migrantes y las condiciones de su situación legal, y también las relaciones internacionales con otros estados, que poco a poco se va formando la comunidad internacional. Vamos a dejar ahí todo lo que es teoría, seguimos mañana, porque antes quiero seguir con el programa. Lástima que no nos funcionó, pero si tienen ahí su celular pueden ver el programa. Ya saben ustedes que el curso pues está contenido en el pensum de estudios de la carrera, ¿verdad? Y que se identifica con el número 249 del pensum de estudios. Los requisitos para cursar esta materia: haber ganado Derecho Internacional Público 1. ¿Y cuál otro? Y filosofía. Justificación, pues se justifica en el hecho de que los conocimientos teóricos adquiridos permitirán en el estudiante una práctica forense adicionada a todas las instituciones correspondientes que ya aprendió, ¿verdad? Y el objetivo general es que enseña al estudiante ya no solo el conocimiento teórico, como es en el derecho internacional
público 1, sino ya es teórico práctico, porque vamos a ver las convenciones, vamos a ver las instituciones que existen en el mundo internacional. De esta disciplina jurídica, aunque es en relación a los diferentes estados que integran la comunidad internacional, las organizaciones e instituciones de carácter internacional, así como los tratados y los convenios suscritos y ratificados por los estados en sus que se interrelacionan. ¿Cuál es el contenido del programa? ¿Cuáles son los temas fuertes del programa? Pues en primer lugar tenemos la comunidad internacional, y que ahí tienen que tener cuidado en delimitar bien lo que es la definición del concepto comunidad internacional de lo que es el derecho internacional. Son dos categorías diferentes. A veces los alumnos no distinguen entre eso, pero sí tienen sus diferencias y las vamos a ver, por supuesto. Están también las políticas de Estado, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no podemos dejar de conocerlo, la Organización de Naciones Unidas, que regula el derecho internacional público, los organismos regionales y subregionales, que regulan el derecho internacional público, la responsabilidad internacional del Estado y medios pacíficos de arreglos y controversias internacionales. También tenemos el punto 7, otras organizaciones internacionales, y finalmente en el 8, convenios de libre comercio. En cuanto a la evaluación, pues el curso se evalúa de acuerdo con el Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante, ¿verdad? Vamos a ver ahí que tal vez podemos poner algún trabajo que sea más o menos liviano para ustedes y fácil de calificar para mí, ¿verdad? Porque me vuelvo loca con tanta cosa, ¿verdad? Por ejemplo, con filosofía, que tenía casi 1000 alumnos, eran como 980, algo así, son cerros de la feria, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de poner algunos trabajos para ayudarlos, porque en filosofía sí, yo lo sentí mucho que no les pude dejar trabajo, pero no fue por eso. Pero yo creo que ahora sí lo vamos a poder hacer. Sí les sugiero que me ayuden en la organización, ¿verdad? Que nombren un representante de la clase para que sea el enlace conmigo para la organización. No sé si prefieren trabajos en grupo o trabajo individual. ¿Verdad? Porque, bueno, el problema es que el trabajo en grupo hace que trabaje uno y los demás no. ¿Verdad? Entonces, individual. Entonces, por ejemplo, si hubiera un grupo que tuviera mucha afinidad, si tuviera confianza entre ellos, podríamos hacerlo así. Y si no, los demás, trabajo individual. Yo lo entiendo. ¿Sí? Es un problema tratar